¿Cómo te sentirías? Estoy diciendo algunas cosas para como adentrarnos un poquito en este tema. ¿Cómo te sentirías si el Señor te declara y te dice que ya pronto te vas de este mundo? ¿Cómo te sentirías? Happy, contento. Así como las caras que veo ustedes, están muy contentos. Hay casos en la Biblia que Dios le dijo, prepara tu casa porque es cierto. O sea, ¿qué sucederá? ¿Qué experiencia sería de que tú tuvieras la información de que dentro de 3 semanas te vas? O sea, voy a vivir al máximo estas 3 semanas. Hay un chiste, a mí no me gustan los chistes, pero tiene que ver con el tema. Hay un chiste que dice que habían 2 borrachos y uno de ellos se quería morir. Y decía, me quiero morir, y le pedía de favor a la gente, me quiero morir. Y tanto insistió que el otro borracho le dijo, basta ya, te voy a complacer. Y cuando vio que lo iba a matar, dice, pero tú le vas a hacer caso a otro borracho. No se quería morir para nada. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro sabía que le quedaba poco tiempo. Y también sabía que este tema que voy a compartir con ustedes es tan importante. Si ustedes se fijan en algunos detalles, le dije que iba a mencionar varios detalles. En la primera carta, no en la segunda, en la primera carta prácticamente termina diciendo estas palabras: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva. O sea, ¿es algo que preocupa, sí o no? Como diciendo, nosotros que somos justificados por la fe, ese es el justo, el justificado. Con dificultad nos salvamos, con dificultad salvamos. Entonces, ¿dónde quedará el impío y el pecador? O sea, como que Pedro escuchó varias veces o comentó o estuvo en algún día donde se habló acerca de la salvación. Una palabra muy hermosa. Yo creo que uno de los temas principales en la Biblia es la salvación. En la Biblia se menciona en los originales como soteria, pero no es soteria cualquiera, es soteria sujet. ¿Qué cosa es sujet? La salvación de nuestras almas. O sea, este es un tema importante. Yo puedo ser de todo en la iglesia y tal vez Dios me use en muchos talentos y dones, pero la salvación está por encima de todas las cosas. Por ejemplo, mi salvación es más importante y me disculpo si alguien se afecta un poquito con lo que voy a decir, pero yo tengo que buscar primeramente mi salvación, mantenerme en mi salvación, o sea, llegar a la meta de mi salvación, porque esa es la meta final, por encima de cualquier otra cosa que tenga importancia dentro de la iglesia. Ser salvo. Si no soy salvo, si el Espíritu no me da testimonio de que soy salvo, entonces soy un fracasado. Porque para eso vino Cristo, para buscar lo que se había perdido. ¿Cuántos creen que nosotros estamos en las manos del Señor y podemos dar gracias por la salvación? David llegó a expresar en el Salmo 51 y lo dijo con dolor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de ¿qué? Vuélveme el gozo de la salvación, porque parece que había experimentado algo totalmente negativo. O sea, Pedro conocía que era difícil el término llegar a la salvación. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿No te ha parecido a veces que resulta difícil la salvación y es tan fácil para Cristo? Les voy a poner un ejemplo. En la escritura en Mateo, y también aparece en Marcos y aparece en Lucas, hay un hombre rico que se acerca a Jesús y en Mateo dice se postró delante de él. Y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar, para obtener la vida eterna? Y lo corrigió, le dijo: bueno solamente hay uno. Bueno es solamente, ¿quién? Dios. Solamente Dios es bueno. Pero le dijo: los mandamientos tienes, guárdalos. Y le dijo: no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, honra a tu madre. O sea, le dijo prácticamente los mandamientos que tienen que ver en la relación entre hermanos en el amor filial. O sea, porque los primeros tienen que ver con Dios. Pero los 5 finales tienen que ver con tu relación con tu prójimo. Y aquel hombre rico le dijo enseguida: todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud. O sea, desde que soy niño he guardado. Y el Señor le dice: pero te falta para que seas perfecto. Vende todo lo que tiene. Le tocó el tema, le tocó la cuerda desafinada. Porque todos tenemos en el piano una cuerda desafinada. Dije una, no dije 2. Alaba a Dios si puedes.
Y cuando le tocó la tecla desafinada, dice que se puso triste. Triste, a tal modo que se fue triste. ¿Hay alguien alegre aquí hoy? Y se fue triste. Y el Señor dijo, cuán difícil entrará un rico, alaben a Dios, no me miren a mí, entrará un rico en el reino de los cielos. Le será más fácil a un camello hacerlo pasar por el hueco de una aguja, como la aguja de mi abuela. No, no es la aguja de la abuela. Estamos hablando de unas puertas pequeñas. Ustedes se recuerdan que yo di una vez un estudio de las murallas y de las puertas de las murallas. Bueno, las puertas de las murallas cuando caía el sol se cerraban para que no hubiese enemigos que penetraran. Y dejaban unas puertas pequeñitas abiertas que un camello le era muy difícil pasar. Y no voy a meterme en ese tema. O sea, resultaba difícil pasar a un camello. Alabado sea el Señor. Y él dijo, más fácil es hacer pasar un camello por esa puertecita que un rico al reino de los cielos. Entonces los discípulos dijeron esta expresión, ¿cuán duro es esto? ¿Quién podrá ser salvo? Y Pedro estaba oyendo y Pedro fue uno de los que también dio su opinión. Los justos con dificultad se salvan. Pero ahora quiero mostrarte, y regresemos al capítulo 2, a la lectura de lo que comencé leyendo, como Pedro, perdón, si usted ve que yo confundo a Pedro por Pablo, no importa, usted sabe que estoy en Pedro. Eso me pasa después que cumplí los 60 años. Alabado sea el Señor, y voy a cumplir, si Dios lo permite, 69. Wow, eso es mucho, ya estoy llegando donde dijo Moisés, lo más robusto, o sea, 70 años, a lo más robusto le añadimos 10 más. Pedro, en lo que acabo de leerles al comienzo, está diciendo que hay algo, escuche bien lo que voy a decir, hay algo que en vez de endurecer, en vez de hacerlo mucho más difícil, hay algo que lo hace mucho más fácil. ¿A qué me refiero? A la salvación. Esto no va a cambiar el hecho de que el camino hacia el cielo es estrecho, es angosto, y son pocos los que lo hayan. O sea, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. O sea, como que todo apunta, dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado, el otro será dejado. O sea, todas estas cosas que he mencionado como que apuntan al hecho de que se vuelve un tema difícil. Y sin dudas, el apóstol Pedro lo había conocido, pero ahora el apóstol Pedro está diciendo que les va a mostrar un camino que es mucho más fácil y que depende de nosotros, porque la salvación se inicia desde el principio y se consuma cuando lleguemos a un cuerpo celestial. O sea, no es en este cuerpo, sino un cuerpo redimido, en un cuerpo, como dice la palabra, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, o sea, a la final trompeta. Esa es la meta final, llegar al hecho de a su presencia. Pero el apóstol Pedro dice, esto que te voy a mencionar, aunque ya tú lo sepas, al parecer ya lo he explicado otras veces, aunque te lo he repetido otras veces, no me importa. Aunque tú lo sepas, te lo voy a volver a repetir. Ahora vamos a ver qué es y a qué se refiere el apóstol Pedro cuando está hablando acerca de un camino mucho más fácil, un camino mucho más excelente y que depende de nosotros. Ahora vamos al principio de la carta prácticamente. Segunda carta del apóstol Pedro, fue donde comencé leyendo en el verso número 11, pero ahora voy a leer un poquito antes, a partir del verso número 3. ¿Alguien cerró su Biblia? ¿O cerró su teléfono? Mantente conectado. Dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, ¿alguien cree esto que estoy leyendo? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjense, esto que estoy leyendo no necesita tener mucho tiempo en el Evangelio. Es más, hay hermanos que nos visitan, creo que Karina está con nosotros y nos visita, puede ser por primera vez que escuches esto. Y sin embargo, estamos capacitados y le prestamos atención para entenderlo. No es complicado. Nosotros complicamos las cosas. No sé si me entendiste lo que dije. Nosotros complicamos muchas veces, hasta el propio Evangelio lo complicamos. Vuelvo a repetir. Grandísimas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de esa naturaleza divina. O sea, de un nuevo cuerpo,
de una transformación. Me refiero al final, cuando ya los muertos en Cristo se han resucitado y nosotros, los que quedemos, es como si Pedro pensaba que Pablo, porque esta palabra es de Pablo, la que última mencioné, como que él pensaba que él iba a estar presente cuando el Señor viniera. Repito, para que fuéramos participantes y llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo huido. No sé si alguno entiende qué cosa es huir. ¿Se recuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles? O sea, no te creas muy fuerte. Hay algunos que se creen muy fuertes. Alabado sea el Señor. Yo en estos días me acordé de las palabras de Judas, en la carta de Judas, cuando el arcángel Miguel dice, no profiriendo palabras de maldición, le dijo una reprensión. Y le dijo al diablo, no sé cuántos de ustedes reprenden al diablo, el Señor te reprenda, Satanás. O sea, a veces estamos pasando por luchas, creo que soy yo el único, en pruebas, en disgustos, en momentos difíciles, pero tenemos la autoridad de poder reprender en el nombre de Jesucristo toda altimaña. Dios nos dio autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda obra del diablo, y me dice la Escritura, y nada nos dañará. No me he ido de Pedro, estoy mencionando algunos pasajes, tal vez que tienen relación con lo que estoy leyendo. Habiendo huido, hay que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, no te creas fuerte. Hay conversaciones que te pueden echar a perder. Las malas conversaciones echan a perder las buenas, las muy buenas costumbres, y te pueden enfriar. Alabado sea el Señor. Es así que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, y para que tengan amor tienen que ser cristianos, el amor de muchos se enfriará. Vuelvo a repetir, por la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que son los deseos desordenados de la carne. No, yo no tengo deseos desordenados. ¿Estás en la carne? ¿Todavía tú estás en la carne? Una vez una hermana me dijo, yo estoy en el espíritu. Y dice, llamen al cementerio porque se murió. Porque cuando estemos solamente en el espíritu y no tenemos carne, te fuiste. Y la carne no se va, no hereda, el cielo no hereda carne y sangre. O sea, se queda aquí y se pudre. Alaba. Vosotros también, sigo leyendo si me están siguiendo. Verso número 5. Vosotros también, dile a tu vecino, tú también. Vosotros también poniendo toda diligencia, toda vuestra atención, o sea, todo el deseo de aprender. O sea, cuando uno quiere aprender, abre bien los ojos y abre bien los oídos. No sé si alguna vez te han dado una noticia y tú quieres saber bien lo que te dijeron. Abre los ojos, las pupilas se abren, los oídos se abren. Alabado sea el Señor, para tratar de entender qué me están diciendo o qué me quieren decir. O sea, presta atención, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, hay una palabra que se emplea aquí y la voy a emplear varias veces, que es la palabra añadir. Añadir. Y muchas veces, déjenme terminar, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, y de ahí lo voy a dejar después yendo uno por uno a lo que Pedro dice que te puede hacer el camino de salvación mucho más fácil. O sea, me interesa saber esto. Me va a hacer el camino más fácil, yo quiero ser sabio e irme por el camino más fácil. O sea, el camino va a seguir siendo estrecho, angosto, y muy pocos los van a hallar. Pero Pedro te está dando el Espíritu de Dios a través de Pedro te quiere dar un consejo que va a ser muy, pero muy útil. Alabado sea el Señor. Cuando decimos la palabra añadir, no sé si ustedes han recordado en estos días que mi esposa dice que yo no cocino, que yo no hago nada. Yo no voy a defenderme de ninguna manera porque voy a perder. Desde niño me enseñaron que la cocina no era por los machos. Esa era mi mamá. Y me sacó varias veces de la cocina. Quizás es un error o también me libró de algunos problemas. No sé. Alaba a Dios. Pero recuerdo en una ocasión que me quedé yo con los niños, porque nació Samuelito, y me dejaron a cargo de los otros restantes y había que cocinarle. Entonces pregunté a algunos vecinos, a una señora que vivía al frente, ¿cómo se hacen los frijoles negros? Porque me dejó frijoles para hacer, cuando aquello parece que había frijoles todavía. Hace 35 años que estoy aquí, así que imagínense cuánto ha pasado. Y parece que la información no le presté mucha atención a la información. Sé que había que añadir y comencé, primero lava los granos, échalos en la olla,
y darle candela por no sé cuántos minutos para que entonces se ablande. Cuando se ablande, abre de nuevo, échale la sazón y el proceso que me explicaron. Pero a mí se me olvidó, en medio del camino se me olvidó el proceso. Yo lavé los frijoles, le eché el agua más o menos correspondiente a la cantidad de granos y tenía que darle solamente calor. Yo no solamente le di calor, sino que le añadí otras cosas. Desde el principio le añadí las sazones, la sal, pero también le añadí a frijol negro viandas y le añadí carne. Le añadí, la palabra es añadir. Yo creo que el apóstol Pedro aquí tiene un potaje hecho con cada palabra que voy a emplear, añadiéndole a la fe. Y usted va a ver las cosas que Pedro mandó añadir. ¿Alguno quiere saber cómo terminaron los frijoles? Hay una hermana moviendo la cabeza como que quiere saber. Se quedó como una receta estable y se mantuvo por décadas. De ahí aprendió mi esposa de que no hay que abrir la olla para echarle sazones. Ya las sazones van de un viaje, de una sola vez. Lo único que no le echó vianda ni le echó carne porque la carne se puso, ustedes imaginan qué color. Y las papas se perdieron, la calabaza se perdió, todo se perdió. Y salió como un potaje, como hacen los gallegos, ¿verdad? Un potaje especial. La cosa que se lo comieron. Hasta la vecina que me hizo también lo probó. Ahora yo te invito, prueba esto. Vamos a hacer una añadidura, un potaje, pero pruébalo, cómetelo. Porque Pedro dice, aunque yo me muera, yo quiero que esta palabra sea repetida. Y yo me sentí como que era un discípulo, en este caso, de este apóstol, y que tomaba la responsabilidad, por lo menos en la iglesia donde predico, tal vez una vez o dos veces al año, lo pudiera repetir, porque dice, aunque tú lo sepas, aunque ya tú lo sepas, permíteme que te lo repita una vez más. Ahora, fíjense, comienza diciendo el agiaco, si me quieres entender de esta manera. Dice, a la fe, dice, a vuestra fe, añadir a vuestra fe virtud. Cuando hablamos de virtud, me viene a la mente rapidito la mujer virtuosa que aparece al final de Proverbios. ¿Verdad? Que dice que su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. O sea, está hablando de una mujer virtuosa y que le hace algo encantadora, algo especial. La gente virtuosa son hermosos. Caballero, por favor, si eres virtuoso, hermanita que estás aquí, eres una persona muy, pero muy agradable. Lo contrario al que no tiene virtudes, ¿verdad? Como que carece de virtudes. En ese mismo proverbio dice acerca de cómo se presta ella para servir, para atender su familia. Su familia no se preocupa por la comida, no se preocupa por la ropa doble porque ella también teje, ella borda, ella hace todo, ella atiende. O sea, está hablando de alguien muy, pero muy especial. Alaba a Dios, bendito sea el Señor. Alguien que llena de hermosos frutos todo lo que hace y todo lo que toca. Una persona responsable, esforzada, trabajadora, preocupada por el bien de los demás, más que por sí mismo. Eso es una persona virtuosa. La pregunta es, ¿cuántos se consideran virtuosos aquí? Ahora empieza a mirar para el piso. Alguno mira para arriba. No me contestes si quieres, pero deberías contestarle al Espíritu que inspiró esta palabra. ¿Te consideras una persona virtuosa? ¿Atiendes a tu vecino? Tal vez tienes un ancianito cerca de tu casa. Y yo me recuerdo que mi mamá, por ejemplo, tenía la atención de una señora mayor que ella cada vez que hacía potaje o hacía sopa o algo parecido, le llevaba a la ancianita. Esa virtud de atender a los demás, de compadecerte a los demás. Hay quien, por ejemplo, se le acerca a un hermano con necesidad y sabe que tiene necesidad. Y no voy a adivinar porque no soy un adivino. Hay quien entró a la iglesia con necesidad y el hermano que está cerquita sabe que tiene necesidad y le dice, voy a orar por ti. Pero hay algo en la palabra que dice, pudiendo ayudarlo, no diga solamente, Padre, ayúdalo, bendícelo, porque el Señor te va a reclamar. ¿Y tú qué? Mire, yo me recuerdo que una vez me monté en en nuestro país le llaman guagua. Yo sé que en Chile las guaguas son niños, pero es un bus, un ómnibus. Sigan diciendo cualificativos si ustedes quieren. Y me monté en él e iba tan espacioso que no había forma de moverse ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces me fui para lo último de atrás y tuve la buena suerte de encontrar un asiento y me senté. Pero
metros después, no llegó ni a kilómetros, vuelve a parar el bus, el transporte, y monta una señora embarazada con una niña de brazo. Y yo me estoy fijando en la escena de que nadie la atiende, nadie le dice siéntete aquí, nadie le ofrece lugar. Y yo me pongo un poquito majadero, pero no hay ningún caballero que le dé el asiento. Y la señora se movió un poquito más para atrás. Y yo mirando la escena y diciendo, pero no hay ni un caballero que tenga la amabilidad de darle esa mujer está embarazada y tiene la niña en brazos. Y por último se me pone cerca de mí y yo voy a decir lo mismo cuando siento una reprensión. ¿Y tú qué? Porque posiblemente yo le cerré los ojos a todos los que están delante para que llegara a ti para ver si tú haces la diferencia o no. Porque tenemos que marcar una diferencia. Dile a tu vecino, somos diferentes, somos el pueblo de Dios, llamados para... Lo cantamos hace un ratico. O sea, virtuoso no es cualquiera, pero es hermoso el que es virtuoso. Y yo creo que los cristianos deberían ser muy, pero muy virtuosos. Siempre pendientes de las necesidades. Ahora dice, a esa virtud añádele conocimiento, gnosis. Conocimiento. A veces hablamos de conocimiento y estamos pensando en el conocimiento de una ciencia, de una materia. O sea, el conocimiento que tenemos cuando vamos a la escuela, matemática, física. La Biblia nunca te va a hablar de cosas matemáticas ni físicas, te va a hablar de la sabiduría que tiene que ver con Dios. Dios es sabiduría. Y es dar sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago, y Dios la dará abundantemente y sin reproche. O sea, si tú pides, tú recibes. Bendito sea el Señor. Salomón pidió sabiduría y se convirtió en el hombre más sabio. Y después no entiendo, pero se convirtió después en más bruto. Alaba a Dios. Pero fue el hombre más sabio. Y muchos fueron a verlo para ver si era verdad que era el hombre más sabio. Quedaron impresionados con todo lo que hizo, las construcciones, los edificios arquitectónicos. O sea, todo lo que construyó, todo lo que hizo. O sea, había una sabiduría sobrenatural en él. Alabado sea el Señor. Y yo creo que si tú también le pides sabiduría, le voy a decir algo interesante. Para los días de Pedro, el apostolado de Pedro, había un grupo llamado los gnósticos. No sé si alguien conoce un poquito de esto. Levanta la mano los que saben qué son los gnósticos, para ver si me meto en esto o no. Wow. Y a veces me meto en problemas. Lo voy a hacer fácil, lo voy a reducir. Hay un movimiento como siempre en todas partes, en toda época, en toda generación ha habido movimientos. El rey mencionaba algo que yo lo he dicho muchas veces, que por ejemplo la diferencia de doctrinas que existe es lo que causa la mayor, diríamos, problema de división dentro del pueblo cristiano. O sea, si usted se empata con un testigo de Jehová teniendo la Biblia, sin embargo no llegamos a algunos acuerdos. Para ellos Cristo es una criatura, es el arcángel Miguel, mayormente así lo piensan. Para nosotros es más que un ángel. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás tú eres mi hijo y yo te engendré hoy? O sea, eso está bien definido en la Biblia. O sea, hay divisiones, hay contiendas debido a la interpretación de la Escritura. Pero para los tiempos de Pedro había un movimiento llamado los gnósticos, que se creían más sabios y más inteligentes que todos los demás cristianos, al punto que llegaron a discutir hasta con los propios apóstoles. Léase la primera carta de Juan, que dice, probad los espíritus, porque muchos malos, dicen malignos, han salido y han confundido al pueblo cristiano, como diciendo, tengan cuidado porque con la misma palabra los pueden torcer y los pueden engañar. Voy a repetir, con la misma palabra, Satanás se viste, se transforma o se hace pasar, no se transforma, se hace pasar por ángel de luz y confunde, si es posible, aún los propios cristianos. O sea, es necesario venir a la escuela dominical, es necesario, aunque hay cosas que tal vez no las entienda inicialmente. Rey tiene unos papeles ahí de cuando el seminario, eso tiene años. Y yo tuve una triste experiencia, digo triste experiencia, porque cuando terminé la clase que duró como 2 horas, muchos no estaban muy contentos y a mí me pusieron triste porque yo lo hice con tremenda buena intención y sin embargo cuando chocaron con la palabra, porque chocar con la palabra es un problema. Alaba a Dios, nunca choque con la palabra. Tú puedes decir, Señor, yo no entiendo esto, no sé, no me doy cuenta, ayúdame, dame sabiduría, y el Señor te va a dar sabiduría. Me recuerdo que Angelito, Ángel, levanta tu mano para que te conozcan. Muy importante lo que voy a decir. Aquel día Ángel dijo, estando afuera en el pasillo, también no se acuerda, dice, lo entendí.
Digo, uno solo lo entendió. Eran 40, uno solo lo entendió. Y el yerno mío me dijo, suegro, no lo vuelvas a repetir, se te va todo el mundo a la iglesia. Y yo me dije por dentro, si yo no soy capaz de explicar lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo interpreto, aunque no esté bien, yo debo ser capaz de poder explicarlo y que me den una oportunidad de explicarlo, dije yo. Pero lo dejo ahí, se lo dejo al rey, para eso me gasté mi tiempo. Alabado sea el Señor. Es importante tener cuidado con los gnósticos de hoy día. Hay gnósticos que te hacen, o te hacen entender o te hacen decir, por ejemplo, yo hablé con Dios esta mañana. Bueno, yo también hablo con Dios esta mañana. Pero le siguen añadiendo, yo me senté a la mesa y él se sentó delante de mí. Y yo le pregunté y él me respondió. Y él me preguntó y yo también le respondí. Cuando yo veo ese tipo de vocabulario y lenguaje, digo, ¿qué pasa aquí? O yo estoy totalmente mal y este está requete bien, alaba a Dios. O hay un poco de exageración en las cosas y yo fui al cielo y yo fui al infierno. Y te dice una descripción del infierno que no aparece en la Biblia. Y te dice una descripción del cielo que no aparece en la Biblia. El apóstol Pablo fue al cielo, dijo, fue el tercer cielo y oyó cosas y vio cosas que al hombre no les dado explicar y no explicó nada. Y Juan también fue al cielo, fue llevado al cielo. Y cuando dijo que vio el trono, dijo, vi uno sentado en el trono que parecía una piedra de jaspe. Semejante a una piedra de jaspe. O sea, es difícil explicar, es difícil dar a entender las cosas celestiales. Bendito sea el Señor. Pero creo que debemos tener mucho cuidado con los gnósticos de este tiempo. Que dicen a la verdad, le dicen mentira. A la mentira le dicen verdad. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno. En una ocasión unas hermanas, dos hermanas, me hicieron tanta fuerza. Por favor, tengan piedad de mí. Me hicieron tanta fuerza para que yo invitara a un predicador. A veces yo estoy muy limitado en quién yo invito si no sé quién es. Si no sé quién es. Hay tantos hoy que se llaman profetas, que se llaman apóstoles. Son tan grandes los títulos, son tan grandes. Alaba a Dios que por esa puerta no caben. Bueno, iba a decir otra cosa, pero lo voy a dejar ahí. Sí, mis hermanos, es tremendo a veces que se me ponen a profetizar. Y digo esto para que escuchen lo que voy a decir. Profetas hay. Profecías verdaderas las hay, porque si no hubieran profecías verdaderas, dirían no hay profecía, y hay profecía. Pero son muchos los falsos profetas. ¿Alguien ha leído? Son muchos los falsos profetas. Y si son falsos, vienen con mentiras. Les voy a decir que algo que me lo compartí creo con Freddy, si está aquí, lo compartí creo que hace 2 días. Le dije, Freddy, tuve una experiencia tan fea sentado aquí en el banco de un pastor que empezó a profetizar y vio una hermanita, pero que era una hermanita que practica o practicaba hace ya mucho tiempo, no la he visto, es más, no vino más a la iglesia. Estamos hablando de una hermana que ella competía en físico, cultura, fortaleza y cosas así. Parecía un hombre, de verdad. Tenía más músculos definidos que yo. Yo tengo unos músculos bien definidos, ¿verdad? Alaba. Y él creyó que era un transexual. Y la llamó a frente y le dijo, yo sé que tú eres un transexual. Es una mujer casada, con hijos. ¿Sabe cuál fue el resultado? No la vi nunca más en la iglesia y aunque la llamé y le pedí perdón, y otra ese mismo día, porque ese profeta me acabó. Me acabó. Otra le dijo, tu marido, esto y aquello y lo otro, y me miraba ella y decía, cállate la boca, no responda. Deja que termine, ese no predica más aquí. Ella no es casada, ¿cómo va a tener marido? O sea, estoy diciendo cosas que son serias. Le iba a hablar de 2 hermanas, ¿verdad? Ya se lo voy a completar. Me pidieron de favor que invitara a un predicador y lo invité, ya no me quedó más remedio. El hombre vino con una maletica, se parece a la mía la maletica, mucho más grande, maletín. Y cuando ya le entrego el micrófono que subo al púlpito, empezó a abrir el maletín y a sacar cosas del maletín, y a sacar cosas, y a sacar cosas. ¿Y esto qué cosa es? Se puso la kipa, se puso el talí, comenzó a vestirse como un sacerdote. Alaba a Dios, comenzó a hablar solamente en hebreo, no sé si era verdad o mentira, pero hablaba algunas cosas en hebreo. Y de repente llegó a decir, el que no guarde la ley no es salvo. Yo le dije de la cabina, ahí no me quedó más remedio, toma el micrófono. Porque ya sé por dónde venía. ¿Sabe qué me costó aquello?
que las dos hermanas se pusieran disgustadas conmigo y me dijeran que yo era un abusador y se fueron de la iglesia también. Y yo era para decir, y ustedes me metieron en la cabeza que era el mejor predicador, era el hombre más excelente que hay en el Evangelio. Y mira, que vienen con doctrinas que realmente, mis hermanos, si el apóstol Pablo estuviera aquí, no yo, el apóstol Pablo estuviera aquí, dice la palabra, oh Gálatas insensatos, comenzaste bien, ¿quién os estorbó? Ojalá se mutilase los pies de lo que los hacen tropezar, alabado sea el Señor. Esto es como dice alguno, esto es al duro y sin guante. Hay que tener una definición clara. Y yo estoy hablando aquí ahora de una definición del apóstol Pedro de cómo hacemos mucho más excelente el camino de la salvación, añadiendo, esta es la forma como él quiere explicarte cómo mejoramos. Te dije que a la fe le añadimos virtud, a la virtud conocimiento, ya le dije que no es conocimiento del mundo, ni de las estrellas, ni de las galaxias, o sea, estamos hablando de conocimiento de Dios. Mi pueblo perece, Oseas capítulo 2, mi pueblo perece o pereció, porque le faltó conocimiento y no trataron de buscarlo, sino que lo ignoraron. Al conocimiento debes añadirle a este potaje dominio propio. Eso se ve claro, ¿verdad? Dominio de ti mismo. O sea, no sé cuántos ustedes creen tener dominio de ti, de tu carácter, de tu temperamento, de no dejarte vencer por lo malo. Hello. Voy a repetir eso. ¿Cuántos de ustedes pretenden o me convencen o convences a tu esposa o convences a tu marido de que tú eres una persona que tienes dominio propio? Dominas tu carácter, tu temperamento, no gritas, no ofendes, no pateas, no te dan chiripiocas. Hello, no te enojas tan fácil. No seas vencido de lo malo, vence con el bien y el mal. Así si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto y añadiendo esto, ascuas de fuego, o sea, candela le pondrás en la cabeza. O sea, esta es una añadidura que Pedro entiende que es importante que la tengas para que tengas éxito. Para que tengas éxito. Venía yo por la 18, Cirino lo va a repetir conmigo ahora. Venía yo por la 18 avenida hacia la iglesia, que es el recorrido que hago normalmente. Y cuando estoy llegando aquí a la 37, en la cuadra antes, hay una luz y yo estoy en verde, yo voy a pasar. Pero viene un joven, lo puedo ver perfectamente, que se metió a la cañona, que yo tuve que frenar duro, porque si no lo impacto. Y veo que se detiene, cuando estoy ya llegando, se detiene, bajó el cristal, e hizo un gesto con la mano que yo no puedo decir. Yo no puedo hacerlo. Porque hay cosas que a los santos no conviene que hagamos. ¿Cuántos alaban a Dios? Di conmigo, a los santos hay cosas que no conviene que imitemos las cosas del mundo. Ese joven me ofendió, no sé, las palabras que dijo. Entonces comencé yo, se me inflama esta vena que tengo aquí, se me inflama cuando, es fácil saber cuando yo estoy un poco alterado. Y mi mujer me miraba el cuello. Y yo estoy ya respirando así, que de esas cosas que me empieza a trabajar en mi mente, alabado sea el Señor. Y me dice ella con autoridad como predicadora, me dice, el testimonio. Y digo, ¿qué? El testimonio. Vive lo que predicas. Que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de comer. Vívelo. Porque haciendo estas cosas vas a tener un camino mucho más fácil. Es mucho más fácil. ¿Cuántos saben que la ira es un momento de locura? Airaos, dice la Biblia. La Biblia me apoya y me respalda de que yo debo airarme. Dice, airaos, pero no peques. Cristo se airó, pero no pecó. Airado y no peque, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ten cuidado con el enojo, ten cuidado con la ira. Te puede hacer mucho, pero mucho daño. Dices cosas que no quieres decir, haces cosas que no quieres hacer. Terminas destruyendo con los pies lo que hiciste con la mano. Hello. En estos días no puedo decir quién fue. Estaba haciendo un trabajo y le salió mal, lo que tenía lo tiró. No puedo decir quién fue. Es como el niño que se puso detrás de un pastor mientras hacía la cerca de su casa. Y el niño no le pedía ni pie ni pisada, mirando cada paso, cada momento, cada movimiento con el martillo. El niño atento. Y el pastor, ya un poquito como intrigado, le lo llamó y le dijo, ¿tú quieres ser carpintero? ¿Tú quieres hacer una cerca igual que yo? Y dice, no. Yo estoy esperando que te deje un martillazo a ver qué tú dices. A ver qué tú dices, porque yo nunca he visto un pastor que se da un martillazo. A ver qué dice el pastor. Alaba a Dios.
¿Por dónde iba, hermano? Al añadir a vuestra fe, ya dije virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio de ti mismo. No dejarte vencer por lo malo, sabiendo el bien, no hacer el mal. Eso es dominio de ti mismo, control sobre ti, de tu carácter, tu temperamento. No pasar al extremo de la ira donde vas a hacer cosas feas y vas a decir cosas que no quieres decir. Al dominio propio, algo muy parecido, llamado la palabra paciencia. Me voy a meter en una locura aquí. Estuve buscando algunos significados y se me ocurrió decir que cuando hablamos de paciencia, la palabra paciencia pudiera ser originalmente una palabra compuesta de paz, conciencia. O sea, en otras palabras, es como teniendo paz sabiendo lo que estás haciendo. Déjeme añadir un poquito que escribí. Es como una paciencia limpia, una conciencia limpia. No existe, o sea, no puede existir paz con una conciencia que te acuse. O sea, tener paz o paciencia es algo que tú la produces de aquí, de lo profundo de tu corazón. Es imitando al que tiene la paciencia, es imitando al gran yo soy. Alabado sea el Señor, que ha tenido tanta paciencia con el pueblo y tantas veces que lo ha ayudado y tantas veces que le ha extendido su mano. Yo no sé si tú sabes que Dios ha tenido paciencia contigo. Alaba a Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dios ha tenido paciencia conmigo. Después les voy a añadir algo yo a esto. Me voy a atrever y les voy a explicar cuando es añadidura pastoral. O sea, una visión, en este caso mía, no personal, de apreciación sobre este tema. Pero creo que todos ustedes han tenido que usar de la paciencia para poder llegar hasta donde han llegado. Si tú pierdes la paciencia, lo perdiste todo. O sea, si te quito dominio propio y te quito paciencia, eres un desastre. Eres un desastre. Eres un blanco donde el enemigo tira todas sus saetas. Saetas de fuego las tira contra ti y golpean sobre ti porque tienes un punto muy endeble, muy frágil y muy problemático. Voy a repetir, si no tienes paciencia y no tienes dominio propio, eres un problema. Eres un gran problema. Alabado sea el Señor. Pero bueno, al potaje le estoy añadiendo también paciencia, paz, con conocimiento, con sabiduría, con actitud, con reconocer realmente dónde está el bien, dónde está el mal y no traspasar la línea, quedarme de este lado, no cruzar la frontera, me quedo de este lado. Alabado sea el Señor. Al amor fraternal, a la paciencia, piedad, es una palabra también hermosa. ¿Cuántos de ustedes han visto que la gente cuando tienen algo serio, profundo, doloroso y le piden a Dios, le dicen, Señor, ten piedad de mí? Ten piedad de mí. Se define como la compasión que alguien siente por otra que merece el castigo. O sea, mereciendo el castigo, mereciendo el pago, sea porque tú cancelas tus sentimientos. Eres capaz de perdonar, o sea, no condenar. Es como Cristo en la cruz del Calvario, en las primeras palabras de Cristo, nunca las olvidemos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, esa es la persona piadosa. La persona piadosa es hermosa. No guarda rencor. No se irrita. No guarda rencor. O sea, sabe perdonar, sabe tener misericordia. Y así como tuvo misericordia, otra persona has tenido misericordia, Dios también tendrá misericordia de ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Como el Señor que se deleita en tener misericordia y no castigar, aunque sabemos que somos nosotros los culpables. Es algo de la gracia. El afecto fraternal es el número 7. Después de la piedad, afecto fraternal, que en nuestra Biblia aparece como el amor filial. Filadelfia, hay una ciudad aquí en el norte que se llama Filadelfia, que por cierto hay unos lugares en Filadelfia donde más se agrupan los drogadictos. Es un sitio, yo puse un video una vez y se ve, es un desastre. Hay un promedio de muertos en esa ciudad, en ese sitio, que son varias manzanas a la redonda. Hay un promedio de muertos de más de 100 muertos diarios en Filadelfia. O sea, con estas nuevas drogas, y ustedes saben bien que paralizan el sistema nervioso, los pulmones, el corazón, lo paralizan todo. O sea, es algo asesino. Y usted ve a los jóvenes, porque la mayoría son jóvenes como homeless. O sea, como personas que no tienen sentido, medios locos, benditos zombies. Son zombies. O sea, estamos hablando del amor filial, el amor entre hermanos, el conocido como el amor filial.
O sea, Dios quiere que a través de Pedro que nosotros añadir a toda esta cantidad de cosas importantes, añadir amor filial, amar a tu prójimo. ¿Se recuerdan que el Señor le dijo una vez, la ley y los profetas se resumen de esta manera? Amar a tu Dios y amar a tu prójimo. Romanos también capítulo 13 lo menciona. Pero en Deuteronomio hay algo interesante, me vino a la mente ahora. En Deuteronomio capítulo 6 hay algo interesante que Dios le dice al pueblo de Israel. Oye Israel, Shemat Israel. Shemat significa oye. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Fíjense cómo enfoca esta interpretación. Y después dice el segundo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y todos los profetas. Bendito sea el Señor. Ahora, nosotros tenemos que tener también amor al prójimo como así ama a tu prójimo como te amas a ti. Hay quien dice, yo no tengo amor sobre mí, o sea, no me interesa tener amor. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti, o sea, tú tienes que amarte también, date un poco de valor. A veces yo mismo tengo que darme un poco de valor porque ya yo creo que yo no sirvo para nada y ya como se me olvida cuando estoy predicando las cosas y tengo que poner una notica cuando yo nunca usaba notica o muy pocas veces usaba notica y ahora estoy como que repito las cosas. ¿Seré viejo yo? Rochita, no me hables de esas cosas. Rochita, todos los saludos, ¿estaremos viejos? Bendito sea el nombre del Señor. Pero amar al prójimo es un mandamiento. El Señor dijo, los doy un nuevo mandamiento. ¿Cómo dice el nuevo mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. En eso conocerán que yo soy, en que los vean que se aman los unos a los otros. Saben que resulta un poco difícil, no sé si me estoy alargando mucho. Resulta un poco difícil, en ocasiones resulta un poco difícil el amor filial. Por ejemplo, inicialmente en el comienzo de la iglesia hubo una comunidad cristiana. Que por cierto los comunistas se aprovechan para decir Cristo fue el primer comunista, por la comunidad cristiana. O sea, todo lo tenían en común, vivían todos juntos, la comida se compartía, todos los bienes se compartían, no había diferencia, pero donde parecía que todo era perfecto, había algo imperfecto. Hubo un problema con las viudas de los griegos, que dice que eran desatendidas por los hebreos y no les suministraban las cosas que les suministraban a las viudas hebreas. Y hubo una discusión y una contienda no pequeña. Y eso como que fue disminuyendo y aflojando las cuerdas. Y llegó un momento que la comunidad cristiana no se mencionó nunca más en la Biblia. O sea, los más que se han parecido son los Amis. O sea, como que más o menos quieren vivir, pero no es perfecta la unidad. O sea, hay sus diferencias, alguien tiene sus cuentas bancarias, no es que todo el mundo tenga la misma cuenta bancaria. ¿Te imaginas que alguien aportó $200,000 y otro aportó $5 y que el que aportó 5 tiene derecho a la cuenta de $200,000? Eso no funciona. El hombre no deja que funcione esas cosas. Pero el amor fraternal sí se puede, porque si no, no apareciera en la Escritura. Voy terminando ya. Al afecto fraternal, al Filadelfia, al amor al prójimo, al amor inclusive a tus familiares, está dentro del conocimiento o dentro del término amor filial. Entonces dice aquí, voy a leértelo literalmente, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal dice, añádale ágape. Amor, ágape. Si alguien sabía, si alguien conocía la diferencia entre amor filial y amor ágape, era Pedro. Les voy a decir algo, el pastor Emilio tocó brevemente eso, no lo llegó al final. Permíteme rapidito llegar al final. Algunos creen e interpretan que el Señor le preguntó 3 veces a Pedro, aquella vez después que resucitó, Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. Algunos piensan que fueron 3 veces porque 3 veces lo negó en la misma noche, lo había negado. O sea, a mí me quedó siempre alguna duda sobre si era como especie de una reclamación del Señor por haberlo negado, que le estaba haciendo la pregunta 3 veces. Pero quiero que ya hay muchos hermanos me han escuchado decirlo y hay otros hermanos que lo han repetido. Pero tal vez sea primera vez para ti, deberías ponerlo en una nota en tu Biblia lo que voy a decir. Ese día, esa mañana cuando amanece y que fue algo tremendo cuando el Señor se les apareció resucitado en la playa, el Señor se acerca a Pedro aparte y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Y Simón le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, lo interesante es el término que se usó. El término no lo podemos ver en español, tenemos que verlo en el original. En el original dice, el Señor dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapes? O sea, me amas con el amor de 1 Corintios 13, el amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, el amor que no es fantasioso, que no se irrita, que no guarda rencor, el amor que lo da todo a cambio de nada. O sea, tú me amas con ese amor porque para pastorear, para que tú seas un apóstol, tú tienes que tener ágape, no filial. Tienes que tener ágape. Y Pedro no respondió en el término ágape. Voy a repetir, Simón, hijo de Jonás, tú me ágape, tú me amas con amor de 1 Corintios 13, para que tenga un ejemplo o una idea. Pedro no respondió con ágape, respondió con fileo. El amor filial, Filadelfia. Entonces pasaron unos minutos, yo no pienso que muchos minutos, le vuelve a repetir, Simón, hijo de Jonás, me amas, y dice ágape de nuevo Cristo, le vuelve a decir ágape, y Pedro no respondió ágape, siguió respondiendo filial. Pero ahora sucedió algo que es impresionante, y cuando tengas un manuscrito, tú vas a verlo, ten curiosidad para que veas lo que estoy diciendo. El Señor, ¿qué hizo? Algo tremendo. Bajó al nivel de Pedro. Y le preguntó con un énfasis, con una marcada palabra, Simón, hijo de Jonás, por lo menos filial de verdad. Y mi Biblia dice que Pedro lloró. Pedro lloró y bajó su cabeza. Porque él no puede ser un apóstol si no tiene amor ágape. No puede ser. Estoy diciendo cosas que solamente se pueden entender mirándolo directamente de la Escritura. No estoy diciendo que la Reina Valera que tenemos nosotros no está limitada. Estoy diciendo que cualquier otra Biblia que no tenga el original posiblemente no aparece ese detalle. Y qué bueno cuando podemos estudiar y podemos compartir estas ideas. O sea que el amor ágape. Si leo rápido los ingredientes de este potaje, ¿cuáles son? A la fe inicial, porque tú creíste, o sea, tú comenzaste la carrera con fe. La palabra en romano dice, esa fe te la regalaron. Esa fe inicial con que tú creíste, te la regalaron. Ahora tú tienes que negociar esa fe. Tú tienes que incrementarla. Tú eres el interesado y el mejor, el que más importancia tiene que darle a la fe que yo puse en ti. A la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora quiero que veas esto, que le dije, Pedro dice, te la voy a repetir estas cosas, aunque tú las sepas, porque son importantes que las conozcas, porque te van a hacer el camino mucho más fácil. Dice el verso 8, ¿lo tienes para leer conmigo? Verso 8, capítulo 1, segunda carta de Pedro. Porque si estas cosas, esta añadidura, estos 7 ingredientes, están en vosotros y abundan, o sea, todo esto que hemos mencionado abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de quién, de nuestro Señor Jesucristo, porque más bien estás imitando lo que el Maestro nos enseñó a hacer. Pero el que no tiene estas cosas, el que fíjense no tiene virtud, conocimiento, no tiene dominio propio, no tiene paciencia, no tiene piedad, no tiene afecto fraternal y mucho menos no tiene ágape, repito, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es más, dice, es ciego. Si no tiene estas cosas, tiene la vista corta y es ciego. Y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, o sea, se le olvidó de dónde Dios lo sacó. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, o sea, añadiendo estos ingredientes, haciendo estas cosas, no vas a caer jamás. O sea, podrás resbalar o resbalas, pero no caes. Y si caes, te levanta, porque tienes suficiente conocimiento y gracia para poder hacerlo, porque de esta manera os será, verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si antes, cuando terminó la primera carta, dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero ahora me dice, el que tiene estas cosas, el que las usa, el que las guarda en su corazón, el que las atesora, el que las practica, dice, tendrá una amplia y generosa entrada, ¿dónde? O sea,
De ti depende que sea más fácil o sea más difícil. Yo sé que me he dilatado un poquito. Ven conmigo un momentico al primer libro de Crónicas. Parece que lo que voy a decir es una dicotomía, o sea, como especie de un contraste. Porque Tania habló de mí cuando predicó y mencionó de que yo tengo cuidado en enseñar a la iglesia que la salvación no es tan fácil que se pierda, pero ten cuidado, watch out, que se puede llegar a perder. David, cuando era un ancianito, ya muy viejo, y yo todavía tengo la imagen así cuando entré a la tumba, donde está la tumba de David en Jerusalén. Era tarde ya, había venido del desierto de Negev. Y veníamos cansados desde el viaje. Si aquí hay calor, imagínense en el desierto al lado del Mar Muerto. El calor es increíble. Y cuando llegamos a Jerusalén, que entramos por la puerta de Sión, veo un cartel que dice a mano izquierda, la tumba de David. Me dieron ganas de llorar. Yo dije, yo no sé si estará ahí o no estará ahí, no tiene importancia, porque yo sé a quien yo adoro. Yo no estoy para adorar a hombre, pero ese es un siervo que la historia lo marcó como uno de los pilares. Ahora, David, cuando está casi para morir, llamó a su hijo Salomón. Márquelo en su Biblia, primer libro de Crónicas, capítulo 28. No sé si lo pueden buscar en la pizarra, verso 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9, dice así la Escritura. Es el consejo que le quiere dar el papá a su hijo antes de morir. Es un momento muy conmovedor, o sea, muy sentimental. Dice, tú Salomón, ¿lo tienes para leer conmigo? Pero tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo instinto del pensamiento. Ahora dice aquí el consejo, cierra el consejo de esta manera. Si tú buscares a Dios, yo le añadí la palabra Dios, si tú le buscares, lo vas a hallar. ¿Alguien está leyendo conmigo? Le añadí la palabra Dios porque tú sabes que es la palabra Dios. Repito, si tú buscares a Dios, lo hallarás. Mas si lo dejares, si tú dejas a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿qué dice la Escritura? Él te desechará. Es un poquito serio, ¿verdad? Ahora, vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Fíjense el consejo que Salomón lo empezó bien, pero creo que lo terminó mal. Mis hermanos, aquí la salvación no se completa hasta que lleguemos al cielo. O sea, estamos aquí, hemos comenzado el camino de la vida, hemos comenzado el seguir al Maestro, pero eso no quiere decir que ya llegamos. Pablo dice, no pretendo decir que ya yo soy perfecto, pero una cosa hago, dejando atrás lo que está detrás de mí. Me prosigo a la meta, el blanco supremo, el llamado de Dios, que es mi salvación. Aquí encontramos a un profeta que se encuentra con un nieto de David. Anteriormente era el hijo Salomón. Ahora nos encontramos un profeta con la misma intención, con el mismo interés y el mismo propósito. Capítulo 15, segundo libro de Crónicas. Verso 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Oh, muy bien. El otro versículo. Y salió al encuentro de Asa, ese es un nieto de David, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, estará contigo, si vosotros estuvieseis con él. Fíjense que es la misma intención, el mismo propósito, y si le buscares será hallado de vosotros, mas si le dejares. Eso es Antiguo Testamento, eso no tiene valor ninguno. Tírenme piedras si digo eso. Tírenme piedras si digo eso. Les canso un poquito, me dejan un poquito más adelante. Les dije, eso es que parece que estoy añadiendo algo, porque el potaje me ayuda a tener una entrada amplia, espaciosa al reino de los cielos. Pero esto que estoy leyendo sigue siendo palabra viva, sigue siendo mensaje de Dios, y el consejo que como pastor no hace que termine el potaje y alguno diga, esto es fácil, voy a hacerlo como yo quiera. Esto no es como tú quieras. Él dice, si tú me buscas, tú me hallas. Si tú me dejas, yo te dejo. Repita conmigo, si tú me buscas, tú me hallas. Si tú me dejas, yo te dejo. No te gustó mucho eso, ¿verdad? Le voy a decir el mismo Deuteronomio. Y ahora sí termino. En Deuteronomio capítulo 9,
No, no es 9. Sí, sí es 9. ¿Dónde estoy, Señor? Ahora yo no puse ni presillita aquí. Capítulo 9. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés hace un esfuerzo tremendo. Mira, están llegando gente nueva, así que voy a empezar de nuevo otra vez. Hello, alabado sea el Señor. Pero si te llevas solamente esto que voy a decir, ya es importantísimo. Moisés tiene la meta, el propósito. Dios le puso un propósito y una meta de preparar a este pueblo para la entrada a la tierra de la promesa. Y algunos dicen que es el segundo mandamiento, aunque Dios añadió mandamiento. Algunos dicen que es la repetición de la ley, y es verdad que hubo repetición de la ley. Pero si yo fuera a decirle cuál es uno de los versículos más importantes de Deuteronomio, se lo voy a leer aquí en el capítulo 9, versos 4 y 5. Y es para que nunca lleguen a creer que se lo merecen todo. Y con eso quiero terminar. Dice así las palabras de Moisés, Deuteronomio capítulo 9, verso 4. No pienses, toca al vecino con el codo y le dice, no te lo pienses, no te lo imagines. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios os haya echado delante de ti, hablando de Egipto, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Y dice, no por tu justicia, no porque tú seas bueno, no por la rectitud de tu corazón, vas a entrar a poseer la tierra de ellos. O sea, del Jebuseo, del Cananeo. O sea, dice ahora, sino que por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres. Estamos hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Miren para acá. Cuando ustedes entren a poseer la tierra prometida, no crean que se lo merecen, sino que por pura gracia, yo estoy parafraseando, que por pura gracia te lo he dado todo, no por tus méritos. Aquí nadie tiene mérito para llegar al cielo, para que Dios le abra las puertas. O sea, tienes la responsabilidad de la palabra que les leí, que el apóstol Pedro inspiró y quiso, y dice, yo pretenderé o trataré de que después de mi partida estas palabras sean repetidas, aunque te las conozca, que se repitan de nuevo. O sea, aunque tengas todas estas virtudes, tú no entras al cielo por lo que tú haces, ni por lo que eres, sino por Él. No saques a Dios del término salvación. La salvación se llama Dios. Dios vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Vino a buscarme a mí, vino a buscarte a ti. No te creas que eres galardonador de todos los premios. No puedes pretender que tú te mereces todas las cosas. Les voy a ser claro y sincero y preciso. Muchas veces cuando comienzo a orar ni pienso las palabras iniciales con que oro. Hay veces que ya repetimos el inicio de una oración, casi siempre la encabezamos más o menos parecido. No sé si me entienden. Pero muchas veces yo cuando estoy orando digo, Señor, yo sé que yo no merezco. Yo sé que no merezco que me escuches, ni siquiera me escuches. Pero por fe voy a ti. Por fe, porque creo en tu Hijo Jesucristo. Y la palabra enseña que Cristo es la puerta. Y si yo voy a la puerta y toco, la puerta se me abrirá. Alaba a Dios. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno me oye y abre la puerta, entraré. Alabado sea el Señor. Quiere decir que no merezco nada, no soy digno de ti, pero por favor, siempre voy con súplica, con rogativa, no creyendo merecer nada, como lo hice cuando oramos por Franco. Señor, no merezco absolutamente nada, sino por tu gracia, por tu amor, por tu nombre que sea glorificado. Alabado sea el Señor. Ese es el evangelio que yo predico. El evangelio que creo que no merezco nada, pero que por pura gracia soy lo que soy y tengo lo que tengo. Alabado sea el Señor. Y de vez en cuando Deuteronomio lo tengo delante de mí, para que no te imagines que tú vas a conquistar la tierra porque tú eres tremendo y eres tremenda persona. No somos absolutamente nada. ¿Alguien cree que realmente tú no eres nada, solamente Dios lo es todo? Les invito a estar de pie.